El 3 de marzo de 2018, Ana Sofía Delgado, una turista colombiana de 31 años embarazada de 6 meses, desapareció misteriosamente mientras realizaba una caminata en el sendero ecoturístico Cascadas del Cielo, en la Sierra Madre Oriental de México, cerca del pueblo de Xilitla en San Luis Potosí. Ana Sofía, una arquitecta de Medellín que había viajado a México para su Baby Moon con su esposo Carlos, había insistido en realizar una última aventura antes del nacimiento de su primer hijo, a pesar de las preocupaciones de su marido sobre los riesgos de hacer senderismo estando embarazada. Esa mañana, la pareja había comenzado juntos la caminata de 8 kilómetros hacia las cascadas, pero Ana Sofía, experimentando náuseas matutinas severas, había decidido descansar en un mirador panorámico, mientras Carlos continuaba hacia las cascadas para tomar fotografías que ella podría ver más tarde. Carlos había acordado regresar en exactamente 2 horas, dejando a Ana Sofía con agua, snacks y su teléfono celular, aunque la señal en esa área montañosa era notoriamente débil. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. Cuando Carlos regresó al mirador a las 3:00 p.m. como habían acordado, encontró solo el banco de madera vacío y la mochila de Ana Sofía tirada en el suelo con sus pertenencias esparcidas, pero sin señales de su esposa ni de una lucha. La búsqueda inicial involucró a guías locales, autoridades municipales y voluntarios de Xilitla, pero las condiciones climáticas adversas con lluvias torrenciales y la densa vegetación de la selva tropical dificultaron enormemente los esfuerzos de rescate. Durante 5 años, el caso de Ana Sofía se convirtió en uno de los misterios más perturbadores de la región, con teorías que iban desde secuestro hasta accidentes fatales en barrancos ocultos, hasta que en 2023, un descubrimiento macabro enterrado en las profundidades de la selva revelaría una verdad más oscura y perturbadora de lo que nadie había imaginado. La investigación oficial liderada por el Ministerio Público de San Luis Potosí enfrentó obstáculos únicos debido a la naturaleza remota del área, la falta de testigos y las condiciones meteorológicas extremas que caracterizaban la región montañosa durante la temporada de lluvias. El comandante Miguel Herrera, encargado del caso, desplegó equipos de búsqueda que incluyeron perros rastreadores especializados, drones con cámaras térmicas y rescatistas expertos en montañismo, pero la densa cobertura de la selva tropical y los numerosos barrancos y cuevas naturales crearon un laberinto tridimensional que desafió incluso a los buscadores más experimentados. Carlos Delgado fue interrogado exhaustivamente como protocolo estándar, pero su coartada fue verificada por múltiples testigos, incluidos otros turistas que lo habían visto en las cascadas tomando fotografías durante el tiempo en que Ana Sofía había desaparecido. Los análisis forenses de la mochila abandonada revelaron que había sido claramente registrada por alguien, con objetos valiosos como su cámara y joyas desaparecidos, pero su pasaporte y dinero en efectivo permanecían intactos, sugiriendo que el robo no había sido el motivo principal del incidente. Los guías turísticos locales proporcionaron información crucial sobre la topografía traicionera del área, incluyendo la existencia de sumideros naturales, cuevas ocultas y corrientes subterráneas que podrían haber tragado a una persona sin dejar rastro visible en la superficie. La búsqueda se expandió para incluir comunidades indígenas locales que conocían senderos secretos y ubicaciones sagradas en la montaña, pero muchos residentes se mostraron reticentes a cooperar completamente, citando supersticiones sobre espíritus malignos y advertencias ancestrales sobre ciertas áreas que debían evitarse. El embarazo de Ana Sofía añadió una dimensión emocional devastadora al caso, ya que la búsqueda no era solo por una persona desaparecida, sino por una madre embarazada y su bebé por nacer, intensificando la urgencia y la presión mediática nacional e internacional. Los medios de comunicación colombianos y mexicanos cubrieron extensivamente la historia, generando teorías especulativas sobre tráfico de personas, rituales satánicos y fenómenos paranormales, mientras que la familia Delgado estableció una base de operaciones temporal en Xilitla para coordinar esfuerzos de búsqueda privados. A pesar de recompensas ofrecidas, campañas mediáticas masivas
y la intervención de organizaciones internacionales de búsqueda y rescate, no se encontró ningún rastro de Ana Sofía durante los primeros meses críticos, llevando a especulaciones de que podría haber sido víctima de un crimen perfectamente planificado o de algún accidente natural tan completo que había eliminado toda evidencia de su presencia. Los años siguientes estuvieron marcados por la determinación inquebrantable de Carlos Delgado de encontrar a su esposa e hijo desaparecidos, mientras luchaba contra la depresión, la culpa por haberla dejado sola, y la presión de mantener viva la esperanza frente a la probabilidad creciente de que Ana Sofía hubiera muerto. Carlos estableció la Fundación Ana Sofía para Personas Desaparecidas, que proporcionaba recursos y apoyo a familias que enfrentaban situaciones similares, mientras continuaba financiando expediciones de búsqueda regulares con equipos especializados en recuperación de víctimas en terrenos montañosos. La comunidad de Xilitla, inicialmente solidaria y acogedora, comenzó a mostrar signos de fatiga por la atención mediática constante y las interrupciones a su vida cotidiana causadas por los continuos esfuerzos de búsqueda, aunque muchos residentes continuaron apoyando voluntariamente las operaciones. Los padres de Ana Sofía en Medellín organizaron misas semanales y vigilia en su honor, mientras mantenían contacto constante con autoridades mexicanas y embajadas colombianas para asegurar que el caso permaneciera activo y recibiera recursos adecuados. Investigadores privados contratados por la familia exploraron teorías alternativas, incluyendo la posibilidad de que Ana Sofía hubiera sido secuestrada por redes criminales que se especializaban en mujeres embarazadas, pero estas líneas de investigación no produjeron evidencia concreta. La historia de Ana Sofía se convirtió en un símbolo de los peligros que enfrentan los turistas en áreas remotas de México, inspirando cambios en protocolos de seguridad para operadores turísticos y mejoras en sistemas de comunicación de emergencia en senderos populares. Documentales de televisión y artículos de revistas mantuvieron el caso en la conciencia pública, generando reportes ocasionales de avistamientos que invariablemente resultaban ser casos de identidad equivocada o engaños crueles. El 5º aniversario de la desaparición en 2023 fue marcado por una vigilia masiva en Xilitla, donde Carlos anunció que, aunque nunca dejaría de buscar, había comenzado a aceptar que podría nunca encontrar respuestas definitivas sobre el destino de Ana Sofía y su hijo. Sin embargo, solo 2 meses después de esta declaración pública, un descubrimiento accidental en la selva cambiaría completamente el curso de la investigación y revelaría una verdad que había permanecido enterrada durante 5 años en las profundidades de la montaña. El 15 de mayo de 2023, un equipo de geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizaba un estudio sobre erosión del suelo en la Sierra Madre Oriental, hizo un descubrimiento macabro que inmediatamente relanzó la investigación sobre Ana Sofía Delgado. El doctor Roberto Vázquez y su equipo estaban utilizando radar de penetración terrestre para mapear formaciones rocosas subterráneas cuando detectaron una anomalía enterrada a aproximadamente 2 metros de profundidad en una área densamente boscosa a 3 kilómetros del mirador donde Ana Sofía había sido vista por última vez. Las imágenes del radar mostraron lo que parecían ser objetos artificiales enterrados sistemáticamente en una configuración que sugería intervención humana deliberada, en lugar de un entierro natural causado por deslizamientos de tierra o erosión. Cuando el equipo excavó cuidadosamente el sitio, descubrieron primero fragmentos de tela que correspondían a la ropa que Ana Sofía había llevado el día de su desaparición, seguidos por objetos personales incluyendo su anillo de bodas, reloj y las joyas que habían faltado de su mochila abandonada. Más profundamente, encontraron restos óseos humanos que incluían un cráneo fracturado y huesos que mostraban evidencia de trauma violento, junto con los restos más pequeños de un feto que había estado en el 6º mes de desarrollo. El doctor Vázquez inmediatamente contactó a las autoridades locales, quienes acordonaron el área como escena del crimen y llamaron a especialistas forenses de la Ciudad de México para realizar una excavación profesional del sitio. La investigación forense reveló que los restos habían sido enterrados deliberadamente con cal viva para acelerar la descomposición,
y que la ubicación había sido elegida específicamente por su lejanía de senderos principales y su invisibilidad desde rutas de búsqueda convencionales. Más perturbador aún, la excavación reveló evidencia de una estructura artificial rudimentaria que había sido construida temporalmente sobre el sitio del entierro, sugiriendo que quien había cometido el crimen había tenido tiempo y recursos para planificar y ejecutar un encubrimiento elaborado. La identificación preliminar de los restos como pertenecientes a Ana Sofía y su bebé por nacer fue confirmada mediante análisis de ADN que coincidían con muestras proporcionadas por Carlos y la familia Delgado, finalmente proporcionando la confirmación que habían temido pero necesitado durante 5 años de incertidumbre. El análisis forense detallado de los restos de Ana Sofía Delgado reveló evidencia inquietante de que había sido víctima de un crimen violento y premeditado, transformando completamente la naturaleza de la investigación de un caso de persona desaparecida a un homicidio doble que involucraría a una madre embarazada y su bebé por nacer. La autopsia realizada por el Dr. Patricia Morales, especialista en medicina forense, determinó que Ana Sofía había muerto por traumatismo craneal severo, causado por golpes repetidos con un objeto contundente, y que las fracturas en sus huesos indicaban que había luchado violentamente contra su atacante antes de sucumbir a sus heridas. El examen de los restos del feto reveló que el bebé había estado vivo al momento del ataque inicial, pero había muerto como resultado directo de la violencia infligida a su madre, convirtiendo el caso en un doble homicidio que conmocionó tanto a las autoridades mexicanas como a la opinión pública internacional. La evidencia forense también reveló la presencia de fibras textiles y material orgánico que no pertenecían a Ana Sofía, sugiriendo que su atacante había dejado rastros físicos que podrían ayudar a identificarlo, mientras que el análisis del suelo reveló que el cuerpo había sido enterrado dentro de las primeras 24 horas después de la muerte. La investigación criminalística del sitio del entierro reveló huellas de herramientas que habían sido utilizadas para cavar la fosa, así como evidencia de que múltiples viajes habían sido realizados al sitio para transportar el cuerpo, los objetos personales y los materiales utilizados para el encubrimiento. Los investigadores también descubrieron que el atacante había tenido conocimiento específico sobre la topografía local y las rutas de búsqueda, ya que había elegido una ubicación que había sido sistemáticamente evitada por los equipos de rescate durante los 5 años de búsqueda. La recuperación de los objetos personales de Ana Sofía, incluyendo su cámara con fotografías que documentaban sus últimas horas de vida, proporcionó una línea de tiempo crucial que ayudó a los investigadores a reconstruir los eventos que habían llevado a su muerte. El análisis de estas fotografías reveló que Ana Sofía había sido observada y posiblemente seguida por alguien durante su caminata, ya que varias imágenes mostraban la misma figura humana distante en diferentes ubicaciones a lo largo del sendero. La Fiscalía General de San Luis Potosí reclasificó inmediatamente el caso como homicidio doble y asignó un equipo especializado de investigadores que comenzaron a reexaminar todas las evidencias previas bajo la nueva luz de que Ana Sofía había sido víctima de un crimen violento y deliberado. La investigación criminal que siguió al descubrimiento de los restos de Ana Sofía se centró en identificar a individuos que habían tenido oportunidad y conocimiento para cometer el crimen, llevando a los investigadores a examinar de cerca a guías turísticos locales, trabajadores de senderos y residentes de la comunidad que habían estado presentes durante el tiempo de la desaparición. El fiscal especial Carlos Mendoza dirigió una investigación exhaustiva que incluyó la reinterrogación de todas las personas que habían sido entrevistadas durante la búsqueda original, esta vez enfocándose en inconsistencias en sus testimonios y posibles motivos para el crimen. La investigación reveló que varios guías turísticos locales habían proporcionado información contradictoria sobre sus actividades el día de la desaparición, y que algunos habían mostrado conocimiento inusual sobre las rutas de búsqueda y las áreas que habían sido evitadas durante los esfuerzos de rescate. Un análisis más profundo de los registros telefónicos y de comunicación reveló que uno de los guías, un hombre llamado Eduardo Ramírez de 34 años,
había estado en contacto con conocidos criminales de la región y había mostrado un patrón de comportamiento sospechoso hacia turistas femeninas que viajaban solas o en grupos pequeños. La investigación también descubrió que Ramírez había sido despedido de su trabajo como guía oficial 2 meses antes de la desaparición de Ana Sofía debido a quejas de turistas sobre comportamiento inapropiado, pero había continuado operando ilegalmente como guía independiente, ofreciendo servicios a turistas que no estaban al tanto de su historial problemático. Los investigadores encontraron evidencia de que Ramírez había estado observando a Ana Sofía y Carlos desde su llegada a Xilitla y que había alterado deliberadamente la información que proporcionó a los equipos de búsqueda para dirigirlos lejos del área donde había enterrado el cuerpo. Cuando los detectives confrontaron a Ramírez con la evidencia forense y las inconsistencias en su testimonio, inicialmente negó cualquier participación en el crimen, pero eventualmente confesó bajo presión psicológica que había atacado a Ana Sofía durante un intento de robo que había escalado a violencia cuando ella se resistió y amenazó con reportarlo a las autoridades. La confesión de Ramírez reveló que había seguido a Ana Sofía desde el mirador hasta una área aislada donde había intentado robar sus objetos de valor, pero que había perdido el control cuando ella comenzó a gritar y luchar, llevándolo a golpearla repetidamente con una roca hasta que dejó de moverse. El crimen había sido oportunista en lugar de premeditado, pero el encubrimiento había sido cuidadosamente planificado, con Ramírez utilizando su conocimiento del área para enterrar el cuerpo en un lugar donde sabía que no sería encontrado por los equipos de búsqueda convencionales. El juicio de Eduardo Ramírez por el doble homicidio de Ana Sofía Delgado y su bebé por nacer se convirtió en un caso emblemático que atrajo atención internacional y destacó los peligros que enfrentan los turistas vulnerables en áreas remotas de México. La Fiscalía presentó evidencia abrumadora que incluía la confesión de Ramírez, evidencia forense que lo vinculaba directamente con el crimen, y testimonios de múltiples testigos que habían observado su comportamiento sospechoso y sus inconsistencias durante la investigación original. Carlos Delgado testificó emotivamente sobre el impacto devastador que la desaparición y muerte de su esposa e hijo habían tenido en su vida, describiendo 5 años de incertidumbre, esperanza frustrada y la lucha por mantener viva la memoria de Ana Sofía mientras buscaba respuestas. La defensa de Ramírez intentó argumentar que el crimen había sido el resultado de un robo que había salido mal y que no había tenido la intención de matar a Ana Sofía, pero la evidencia forense de trauma craneal severo y la naturaleza deliberada del encubrimiento contradijeron estas afirmaciones. Los padres de Ana Sofía viajaron desde Colombia para testificar sobre la pérdida de su hija y nieto, proporcionando testimonios desgarradores que ilustraron el impacto duradero del crimen en múltiples generaciones de la familia. El juicio también expuso las fallas sistemáticas en la regulación de guías turísticos en México, revelando que Ramírez había continuado operando ilegalmente después de ser despedido y que no existían mecanismos adecuados para prevenir que guías problemáticos tuvieran acceso a turistas vulnerables. Expertos en turismo y seguridad testificaron sobre la necesidad de mejorar los protocolos de verificación de antecedentes, sistemas de comunicación de emergencia y procedimientos de seguridad para turistas que visitan áreas remotas sin supervisión adecuada. Después de 6 semanas de testimonio, el jurado encontró a Ramírez culpable de homicidio doble en primer grado, y el juez lo sentenció a 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima permitida bajo la ley mexicana. La sentencia fue recibida con alivio por la familia Delgado, aunque Carlos expresó que ninguna cantidad de tiempo en prisión podría compensar la pérdida de Ana Sofía y su hijo, y que su enfoque ahora sería honrar su memoria trabajando para prevenir tragedias similares. El caso inspiró cambios legislativos en México relacionados con la regulación de guías turísticos, protocolos de seguridad en áreas remotas y mejoras en los sistemas de búsqueda y rescate que podrían haber llevado a un descubrimiento más rápido del crimen. La resolución del caso de Ana Sofía Delgado catalizó cambios significativos en la industria turística mexicana y estableció nuevos estándares para la seguridad de visitantes en áreas remotas, mientras que la Fundación Ana Sofía
se convirtió en una voz prominente en la defensa de la seguridad turística internacional. El gobierno mexicano implementó nuevas regulaciones que requerían verificaciones exhaustivas de antecedentes para todos los guías turísticos, sistemas de licencias centralizadas y protocolos de monitoreo que impedirían que individuos despedidos por comportamiento inapropiado continuaran operando en la industria. Carlos Delgado expandió la misión de la Fundación para incluir la educación sobre seguridad turística, proporcionando recursos y capacitación para operadores turísticos, mientras también establecía un fondo de apoyo para familias de víctimas de crímenes turísticos en México y América Latina. La Fundación trabajó con organizaciones internacionales de turismo para desarrollar aplicaciones móviles y sistemas de comunicación de emergencia que permitieran a los turistas mantener contacto con servicios de rescate, incluso en áreas con cobertura celular limitada. El caso inspiró la creación de nuevos protocolos de búsqueda y rescate que incorporaban tecnología de radar de penetración terrestre y otras herramientas forenses avanzadas que podrían detectar restos enterrados que los métodos tradicionales habían pasado por alto. La Universidad Nacional Autónoma de México estableció un programa de investigación dedicado a mejorar las técnicas de búsqueda en terrenos montañosos y selváticos, utilizando el caso de Ana Sofía como ejemplo de cómo la colaboración entre científicos y fuerzas del orden podía resolver casos que habían permanecido sin resolver durante años. La historia de Ana Sofía se convirtió en material de estudio obligatorio en programas de capacitación para guías turísticos, enfatizando la responsabilidad ética y legal de proteger a los visitantes vulnerables y mantener los más altos estándares de profesionalismo. El sitio donde fueron encontrados los restos de Ana Sofía fue convertido en un memorial discreto que honra su memoria y sirve como recordatorio de la importancia de la seguridad turística y la protección de las víctimas. Organizaciones de derechos de las mujeres adoptaron el caso como símbolo de la vulnerabilidad especial que enfrentan las mujeres embarazadas mientras viajan, abogando por protecciones adicionales y mayor conciencia sobre los riesgos únicos que enfrentan. La cobertura mediática del caso y su resolución ayudó a educar al público sobre las señales de alerta de guías turísticos poco confiables y la importancia de verificar credenciales antes de contratar servicios en áreas remotas. El impacto duradero del caso se vio reflejado en estadísticas que mostraron una reducción significativa en crímenes contra turistas en áreas remotas de México, atribuida en parte a las mejoras en regulación y supervisión inspiradas por la tragedia de Ana Sofía. 5 años después de la resolución del caso, el legado de Ana Sofía Delgado continuaba influenciando positivamente la seguridad turística en México y en toda América Latina, mientras que su historia había inspirado cambios duraderos en cómo los países de la región abordan la protección de visitantes extranjeros. La Fundación Ana Sofía había expandido sus operaciones para incluir programas en 12 países latinoamericanos, proporcionando capacitación en seguridad turística, apoyo a víctimas de crímenes y recursos para mejorar los sistemas de búsqueda y rescate en áreas remotas. Carlos Delgado, quien había encontrado propósito en su trabajo de advocacy, había sido reconocido internacionalmente por sus esfuerzos en seguridad turística y había testificado ante organismos internacionales sobre la necesidad de protecciones mejoradas para turistas vulnerables. La tecnología de radar de penetración terrestre utilizada para encontrar los restos de Ana Sofía había sido adoptada por equipos de búsqueda y rescate en todo el mundo, llevando a la resolución de docenas de casos similares que habían permanecido sin resolver durante años. Eduardo Ramírez continuaba cumpliendo su sentencia de 60 años y había sido utilizado como ejemplo en programas de rehabilitación carcelaria que buscaban prevenir la reincidencia entre criminales que habían cometido delitos contra turistas. El caso había inspirado la creación de una base de datos internacional de guías turísticos que permitía a los operadores verificar antecedentes a través de fronteras nacionales, previniendo que individuos problemáticos simplemente se movieran a nuevas jurisdicciones para continuar sus actividades. Las mejoras en protocolos de comunicación de emergencia implementadas en respuesta al caso habían salvado las vidas de cientos de turistas
que se habían encontrado en situaciones peligrosas en áreas remotas de México y otros países. La historia de Ana Sofía continuaba siendo contada en documentales, libros y programas educativos que enfatizaban tanto los riesgos como la belleza del turismo de aventura, enseñando a los viajeros cómo disfrutar de experiencias auténticas mientras se mantenían seguros. El memorial en el sitio donde fueron encontrados sus restos se había convertido en un lugar de peregrinaje para familias de víctimas de crímenes similares, proporcionando un espacio para la reflexión y la curación mientras se honraba la memoria de Ana Sofía y su hijo. Research institutions continue to study the case as an example of how interdisciplinary collaboration between scientists, law enforcement, and victim advocates could solve complex crimes and create lasting positive change for travelers' safety. The case had also influenced international travel insurance policies, with many companies now offering enhanced coverage for travelers visiting remote areas, and improved support services for families of victims of tourism-related crimes. Hoy, más de una década después de la desaparición de Ana Sofía Delgado, su historia continúa resonando como un poderoso recordatorio de la importancia de la seguridad turística, la justicia para las víctimas y la capacidad de transformar una tragedia personal en cambios positivos que protegen a innumerables otros viajeros. El nombre de Ana Sofía se ha convertido en sinónimo de reformas en seguridad turística en toda América Latina, con la fundación que lleva su nombre operando ahora en 18 países, y habiendo ayudado a resolver más de 200 casos de personas desaparecidas a través de mejores técnicas de búsqueda y cooperación internacional. Carlos Delgado, quien nunca se volvió a casar pero encontró propósito duradero en su trabajo de advocacy, continúa dirigiendo la fundación mientras también sirve como consultor para organizaciones internacionales de turismo y seguridad. La tecnología forense desarrollada para encontrar los restos de Ana Sofía ha sido refinada y es ahora utilizada rutinariamente por equipos de búsqueda y rescate en todo el mundo, contribuyendo a la resolución de casos que de otra manera habrían permanecido sin resolver indefinidamente. Los protocolos de seguridad turística inspirados por su caso han sido adoptados por la Organización Mundial del Turismo como mejores prácticas recomendadas para destinos que reciben visitantes en áreas remotas o potencialmente peligrosas. El sitio donde Ana Sofía fue encontrada ha sido transformado en un centro de investigación y capacitación para técnicas de búsqueda avanzadas, sirviendo como un memorial vivo que continúa contribuyendo a la seguridad de otros mientras honra su memoria. Eduardo Ramírez, ahora en su quinta década de vida, permanece encarcelado y se ha convertido en un caso de estudio para criminólogos que investigan los factores que llevan a individuos a cometer crímenes contra turistas vulnerables. La historia de Ana Sofía ha sido inmortalizada en múltiples formas de arte y medios, incluyendo documentales galardonados, libros, e incluso una película que destaca tanto la tragedia de su muerte como el impacto positivo de los cambios que su caso inspiró. Cada año, en el aniversario de su desaparición, se realizan ceremonias conmemorativas simultáneas en México y Colombia, reuniendo a familias de víctimas, funcionarios de turismo y defensores de la seguridad que reafirman su compromiso de proteger a los viajeros vulnerables. Su legado vive en cada turista que viaja de manera más segura debido a las mejoras en protocolos, cada guía turístico que recibe mejor capacitación, cada sistema de comunicación de emergencia que salva vidas, y cada familia que encuentra answers and closure a través de las técnicas de búsqueda mejoradas que su caso ayudó a desarrollar, demostrando que incluso las tragedias más devastadoras pueden inspirar cambios que protegen y salvan vidas futuras.